Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos del grupo 559 y vamos a darles un recorrido sobre la historia de México. El equipo está conformado por Diego, Josep, Jafet, Brandon, Perla, Andrea, Brenda y Mario y yo, Oliver. Y bueno, comenzamos, vamos a presentar sobre el México prehispánico. México prehispánico estaba dividido en zonas. Las principales eran Mesoamérica, Aridoamérica y Oceamérica. En esos tiempos estaban regidas por un güey tlatoani, que era como el presidente de esos tiempos. Según su gobierno era teocrático, ya que era elegido, según era elegido por Dios y por lo tanto debía de gobernar en esas tierras. Después de esto, Cuba era la principal zona de transportaciones de España hacia México. Bueno, en lo que ese tiempo era México. Después Hernán Cortés, que en ese tiempo era un gran explorador para las regiones, ya tenía varias experiencia y decidió explorar México. Llegó a la zona de Yucatán, Cozumel, donde se encontró a los indígenas. Bueno, al llegar a Cozumel se enfrentó a varios indígenas de la zona, y porque eran desconocidos los españoles, donde dieron una gran batalla entre los mexicas de la zona y los españoles. Ante la avanzada tecnología que tenían los españoles, perdieron los mexicas y y el cacique de esa región decidió donarle 20 mujeres a Hernán Cortés, entre ellos la Malinche, que fue de gran importancia para la comunicación entre españoles y los indígenas. También en ese momento se encontraron con Jerónimo de Aguilar, que también fue un explorador, pero antes había perdido y había llegado a México, y pues en el transcurso de ese tiempo había aprendido la cultura de esas regiones y tenía experiencia, y ayudaba con ayuda de la Malinche, ayudaba a traducir a Hernán Cortés lo que le decían los indígenas. Bueno, Hernán Cortés siguió avanzando y llegó hasta lo que es la Ciudad de México, donde estaba la gran Tenochtitlan. Ahí fue bien recibido por Moctezuma, y bueno, él le dio recursos, oro, le dio grandes regalos, pero le dijo que era mejor que se bueno, Cortés tenía cierto interés en la gran riqueza que había en Tenochtitlan. Bueno, pero en ese tiempo Diego Velázquez mandó a aprender a Cortés, y Cortés decidió ir a combatirlo. Dejó a cargo a algunas tropas españolas con los mexicas, y en una fiesta de los mexicas los españoles pensaron que era una ceremonia para su dios, y pues Cortés, al no saber sobre lo que hacían en su cultura, pensó que era que estaban planeando un ataque para los demás, para los españoles, y pues se dio una gran batalla donde murieron muchos nobles mexicas. Y bueno, después llegó Cortés, se enteró de lo que había sucedido y decidió huir rápido de Tenochtitlan, y en su vida pues perdió muchos recursos, y al pie de un árbol lloró, y se le conoce como la Noche Triste. Tiempo después planeó una nueva estrategia para combatir a los mexicas. Se unió con varias tribus que tenían como cierto rencor a los mexicas, porque tenían que pagar un tributo muy alto. Sí, pues decidió ir a atacarlos. También fabricó barcos porque la ciudad estaba rodeada de una gran laguna. Los atacó también por el agua, y bueno, perdieron los mexicas y decidieron huir a Tlatelolco. Y pues ahí había muerto Moctezuma, lo había matado al pueblo a pedradas, y se habían elegido como el nuevo Tlatoani a Cuauhtémoc, y él decidió poner resistencia hasta donde fuera posible, pero pues ahí también fueron vencidos, y Cuauhtémoc iba a huir en un barco, pero fue detenido, y este es el final de lo que se conoce como la conquista. La conquista duró aproximadamente 3 meses.
Después de esto llegaron más españoles y la corona decretó un virrey para que gobernara las tierras mexicanas. Después de eso, los españoles empezaron a llegar y cada vez a poblar más México, y se empezaron a dar las castas de diferentes tipos. También trajeron esclavos negros de África, y pues con los negros se dio una mayor diversidad de castas. Sí. Y bueno, también llegaron a evangelizar a los indígenas. Ajá, a través de imágenes, teatros, música, principalmente catecismo, principalmente hacían ¿cómo se llama? Comparar a sus dioses con los dioses de los indígenas, y es lo que conocemos como la Virgen de Guadalupe, que la hicieron morena para que los indígenas se identificaran más con la Virgen. Dentro del conflicto de independencia, México está en inestabilidad en el gobierno, y se creó una junta, la Junta de Zitácuaro, que duró de 1811 a 1813. Esta junta estaba conformada por 4 criollos, que eran José Sixto Verduzco, que era como un padre. También estaba José María Morelos, que después se iba a convertir en alguien importante para la historia de México. Estaba José María Liceaga, un criollo más que se unió a esta junta para tener un gobierno provisional en el movimiento de independencia, y el líder, que era Ignacio López Rayón, que era quien movía a todos ellos, pues era el presidente de la Suprema Corte. Entonces esta junta se citó en Zitácuaro, Michoacán, donde se acordaron varias leyes, pero pese a que los 4 querían ser líderes de esta junta, por ello fracasó, y en 1813 se cambió por el Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo. Esta junta quería principalmente autonomía en el país, pues al irse los españoles ya México quería tener su propia identidad y quería tener un nuevo gobierno. Después se hizo la Constitución de Cádiz en España, pero esto afectó a Nueva España porque estaba relacionada con ellos, y en esta Constitución que se promulgó en 1812 en Cádiz, en España, por generales españoles, fue una constitución liberal, lo que no se había visto durante el gobierno de la Nueva España. Y con esto, esta constitución duró 2 años y se desapareció en 1814 del territorio mexicano. Constaba de 384 artículos que en su mayoría eran leyes liberales. Esta sirvió como las bases para la constitución de Apatzingán, más adelante con Morelos, que se empezó a realizar desde 1810, ya dentro de la Guerra de Independencia, y por esto la monarquía perdió legitimidad y con ello acabó el gobierno de Iturbide. Las consecuencias y la consumación de la independencia, el último virrey que reinó en Nueva España era José Luis de Apodaca, y
el ejército trigarante era quien estaba al mando de México. La guerra de independencia duró 11 años y 11 días y acabó con el régimen español en Nueva España. Después vinieron muchas reformas y se llegó hasta lo que hoy conocemos. Y como consecuencia de esta independencia, Fernando VII se convirtió en rey de España. México fue un imperio monárquico constitucional y se declaró el Plan de Iguala, que establecía la independencia de México. Y con esto, el 24 de febrero de 1821 se dio el famoso abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero e Iturbide, donde se consumía la independencia de México. Y así México se pudo librar del régimen español y ahora estaba independiente de ellos. Con esto llegó el primer imperio mexicano, que fue de Iturbide, y duró de 1821 hasta 1823. Solo duró 2 años por su inestabilidad. El 18 de mayo de 1822, el sargento Pío Marcha encabezó una manifestación donde exigía la coronación de Iturbide, que se dio, pues el Congreso lo aprobó, pues las multitudes exigían a Iturbide como emperador y eso hizo que llegara al poder. Con esto, el gobierno de Iturbide solo buscaba dinero y creó más deudas, y la calidad del imperio dejaba mucho que desear. Por ello el imperio cayó. E Iturbide se fue perdiendo legitimidad en México. Y se creó la Junta Nacional Instituyente, que redactaba una nueva constitución. Lo que Iturbide invalidó, pues a él no le convenía. Y con esto los republicanos ganaron más seguidores y fueron los que más adelante se harían del poder de México para instaurar la república. De súbditos a ciudadanos, el proceso de independencia de México y el primer imperio mexicano, 1808-1823. Las reformas borbónicas en la Nueva España fueron la serie de cambios administrativos aplicados por los monarcas españoles de la Casa de Borbón a partir del siglo XVII en el virreinato de la Nueva España. Estaban inspiradas en la Ilustración y pretendían alcanzar el control directo de la burocracia imperial sobre la vida económica. Intentaron redefinir la relación entre España y sus colonias en beneficio de la península. El objetivo último de los monarcas de Borbón era la sujeción de las colonias para beneficio económico de la metrópolis. Las reformas borbónicas eran comerciales y militares. Las reformas comerciales fueron las más importantes. Consistían en acabar con el monopolio comercial, ya que los comerciantes tenían una gran ganancia sin pérdidas, y esto afectaba a la corona.
Durante esta época colonial, los criollos, como ciudadanos de la Nueva España, buscaban mucho más garantías y derechos para su clase. Ambicionaban con ocupar mejores puestos en la sociedad, que se reconociera como ciudadanos dignos de la Nueva España. Y pese a la desigualdad social, esto causó un enojo por parte de los criollos, que se manifestaron para poder tener garantías, derechos y mejores condiciones de vida. Los realistas. Los realistas en Nueva España eran las fuerzas armadas, utilizadas para tratar de sostener la monarquía española en la Nueva España y restaurarla cuando México se declaró independiente. Las campañas contra la insurgencia mexicana desde 1810 fueron apoyadas por los americanos del ejército realista novohispano, hasta la revolución de Iturbide, que aseguró la independencia de México en 1821. Movimientos autonomistas. La élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones de España con sus colonias, los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a las que se sumó una profunda crisis económica en Nueva España, la ocupación francesa de la metrópoli. Dentro de la colonia, la desigualdad social, principalmente entre criollos y españoles peninsulares que crecieron más para las reformas borbónicas, que limitaron aún más el poder de los criollos para poder formar parte del gobierno. La invasión napoleónica a España en 1808, la destitución del rey Fernando VII y la imposición de José Bonaparte en el trono español por Napoleón hizo preguntarse a los habitantes de la Nueva España qué tan legítimo era ser gobernados por un monarca español. La etapa de inicio de la independencia correspondió al levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, descubiertos por los españoles. Los conspiradores de Querétaro no tuvieron otra alternativa que ir a las armas en una fecha anticipada a la que planearon originalmente. El movimiento insurgente fue respaldado por las clases bajas, especialmente campesinos. Los hombres se juntaban en grandes turbas armadas con hondos, flechas, lanzas, palos, piedras. Casi la totalidad de las fuerzas era el pueblo y estuvieron comandadas por Miguel Hidalgo, José María Morelos y José Ortiz. Las instancias sociales en 1857 eran muy desalentadoras para el país, ya que por lo regular todo el país estaba en quiebra y nada más había 8 millones de habitantes en todo el país. Por otra parte, en la educación, a la gente o a los niños se le educaban en escuelas llamadas escuelas amigas y usaban el programa lancasteriano, que fue el modelo que se impulsó de 1822 a 1890. La revolución de Ayutla, Ayutla es un estado en el estado de Guerrero. El general Juan Álvarez y el coronel Florencio Villarreal proclamaron el plan de Ayutla el 1 de marzo de 1824 contra el autoritarismo del gobierno de Antonio López de Santana. Para la Constitución de 1857 no satisfació a los liberales puros o radicales, pues la consideraron moderada para lo que el país requería, ya que el país necesitaba una reconstrucción total para salir de su pobreza y su miseria. Las leyes de reforma expedidas por Benito Juárez en 1859 en Veracruz, entonces sede del gobierno liberal, fueron incorporadas a la Constitución después del triunfo de la Guerra de Reforma. Ahora les voy a hablar un poco de la intervención francesa. Los acontecimientos mexicanos fueron de que México prohibió el pago de la deuda externa a Francia, Inglaterra y España. Estas tres naciones formaron una alianza para cobrarle a México las deudas que tenía. Con España e Inglaterra lograron tener un acuerdo
para poder para poder posponer el pago de la deuda externa. Pero Francia... Bueno, pues el segundo acto político consistió en que los grupos políticos estaban levantándose en armas gracias a las fuerzas, gracias al gobierno que se había impuesto. Entonces, la economía iba hacia un lado muy malo porque estaba en decadencia. Y en 1836 México se volvió una república y como podemos ver aquí se marca la economía mala. Y México se hizo una república y estuvo constituida por una constitución y 4 leyes. Después de eso, México se endeudó muchísimo con los países, entonces los jóvenes eran saqueados y los obligaban a permanecer en un ejército para luchar. Después de eso, la dictadura consistió en que era una mayor educación, tuvieron una mayor educación, pero suprimieron muchos sus derechos. Las libertades también las quitaron y entre otras cosas se hizo llamar Alteza Serenísima. Por otra parte, la economía también se vio muy obstaculizada y pues gracias a ello hubo muchos problemas políticos entre países. Y el país también dependía de insumos, como no tenía, como en la guerra que se había desatado, porque en 1843 se desató una guerra que era de Ayutla, entonces en esta se destituía a Santana. Y como no había insumos para que el mismo país se sostuviera con sus propias cosas, pues entonces tuvieron que tener que llamarle a los otros países para que los socorrieran de alimentos y esas cosas. Pues finalmente todo terminó en que había muchas epidemias y hubo muchos problemas tanto económicos como sociales, porque la división social estaba muy marcada, los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres. Y pues ya. ¿Quiere pasar? Se le conoce al porfiriato como las 3 décadas en las que Porfirio Díaz estuvo como presidente de la República Mexicana. Su primera aparición en la historia fue como un hombre de armas capaz que defendió a México en contra de las invasiones francesas. En 1871, Porfirio Díaz creó el Plan de la Noria para evitar que Juárez se reeligiera y así entrar él como presidente de la República. Pero fue hasta 1876 con el Plan de Tuxtepec en el cual logró triunfar, destituyendo a Sebastián Lerdo de Tejada de la presidencia y así él se convirtió en presidente. Las políticas de Porfirio Díaz siempre se basaban en buscar una paz nacional, ya que cuando él llegó México estaba en desorden. Sus principales políticas fueron la ley de desamortización de bienes de manos muertas, como los terrenos que tenía la iglesia, los cuales se los quitaron y los hicieron propiedad del gobierno para así vendérselos a potencias como Estados Unidos, Inglaterra o Francia y así pudieran ellos aprovecharse de ellos. Otra de las políticas de Porfirio Díaz fue la de pan y palo, que se trataba de o te unías a Porfirio Díaz y a lo que él creía, o eras encarcelado o golpeado hasta la muerte. También despojó de sus tierras a los indígenas y los mandó como mano de obra barata. También algo que hizo Porfirio Díaz fue cambiar totalmente la cultura de México, ya que él quería que los países de Europa vieran a México como una potencia mundial tal como lo eran ellos. Entonces decidió cambiar la arquitectura, por ejemplo el Palacio de Bellas Artes, el Paseo de la Reforma y cosas así, para que ellos empezaran a confiar en México y creyeran que México estaba mejor de lo que en realidad estaba y así pudieran invertir su capital en la economía nacional. También implementó el sistema de ferrocarriles, lo cual ayudó al comercio nacional y a la comunicación entre diferentes estados. Porfirio Díaz se destacó como un hombre muy inteligente, ya que también se hacía amigo de personas que antes podían haber estado en contra de él, pero al hacerse amigo de ellos evitaba que hubieran revueltas en su contra, ya que cualquier revuelta era suprimida enseguida.
Porfirio Díaz mantenía políticas que permitían que el obrero fuera gravemente explotado. Por ejemplo, las tiendas de raya, en las cuales el obrero nunca terminaba de pagar su deuda, y al consumir más solo se endeudaba y al pagar se le creaban intereses. Con esto aseguraba que los obreros nunca dejaran de trabajar y no pudieran quejarse porque el salario no era suficiente como para mantener a su familia un largo tiempo sin trabajar. Porfirio Díaz, antes de entrar a la presidencia, tenía una política de no reelección, por lo cual al acabar su primer mandato de 4 años le pidió a su amigo y compadre Manuel González lo sustituyera. Manuel González aceptó y cuando el mandato de Manuel González acabara, Porfirio Díaz regresaría de nuevo y se estarían turnando durante todo el tiempo que ellos quisieran. Pero Porfirio Díaz, mientras Manuel González estaba en el poder, se propuso hablar mal de Manuel González entre los círculos elitistas de México, para que así ya no lo apoyaran. Posteriormente llegaron grupos intelectuales dirigidos por los hermanos Magón, y entre los cuales destacaba el de Francisco I. Madero. Bueno, después de esto, Díaz quiso integrar al mundo más civilización, lo quería modernizar. Lo que hizo para poder modernizar esto era que él pensaba que la educación era un factor clave para la sociedad y por ello hacía cursos de pedagogía y otras cosas más que harían que la gente se volviera más culta. También hizo que la escuela fuera pública, lo cual hubo una contradicción, por así decirlo, porque un 95% de la población era analfabeta y solo podían asistir la gente que era de clase media y pues obviamente los ricos. Bueno, en estas fechas también se creó la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Gabriel Barreda, bueno, fue introducida por él, y también destacó mucho a los caricaturistas y el arte. Se fundó Bellas Artes, también se hizo más popular las revistas y trajeron al mexicano temas populares como la Catrina y, bueno, todas las calaveras, en especial la Catrina. También se creó el conservatorio. Después también quiso como que afrancesar la cultura y para ello trajo el Museo Nacional de Arte, el cual era de una cultura pues mucho más europea que mexicana. Y la gente también tenía otras culturas como ir a la Alameda y paseos en parques, bailes, también se creó el teatro y también en el aspecto culinario algunos chefs pusieron los puestos y bueno, sus restaurantes. Aunque se conservó la tradición de la comida mexicana. Después de esto entró la entrevista de Díaz Grillman. Bueno, en esta entrevista él decía que México estaba listo para la democracia y esto hizo que Madero quisiera entrar en política, hacer política y se crea el partido antirreeleccionista, para lo cual Porfirio Díaz gana las elecciones presidenciales el 26 de junio de entonces Madero es encarcelado el 6 de junio de 1910 y crea el plan de San Luis, en donde quiere poner a Díaz, quiere derrocar a Díaz y quiere dejarlo fuera de la presidencia. Entonces comienza una lucha armada en la cual hace que firmen los tratados de Ciudad Juárez y entra al Tribunal de Madero a la Ciudad de México. Para esto, Díaz renuncia y se va al exilio, donde llega a París y muere en el año de 1915. Retomando el tema que mencionaba mi amiga Andrea Villafranco sobre Madero, que es encarcelado por actitudes políticas por Porfirio Díaz,
para que no interfirieran en las elecciones, Madero logra escapar de San Luis Potosí y se traslada a San Antonio, Texas. Ahí va a redactar lo que es el plan de San Luis Potosí. En ese plan conlleva al desarme de las tropas de Porfirio Díaz. Ese plan es difundido por toda la República Mexicana, pero cada sector lo va a considerar como mejor le convenga. Bueno, 2 días antes de la fecha señalada para el levantamiento armado convocado por Madero en el plan de San Luis, en la ciudad de Puebla se enfrentaron un grupo de maderistas encabezados por Aquiles Cerdán contra las fuerzas de gobierno. Aquiles Cerdán y sus hombres fueron víctimas de la represión porfiriana. El domingo 20 de noviembre de 1910, Madero regresa para tomar las riendas de la revolución, pero se ve desilusionado cuando encuentra a su tío Catarino Benavides con solo un puñado de hombres. Bueno, Madero regresa a San Luis Potosí a trasladarse otra vez a San Antonio, Texas. Tras varios meses de espera, finalmente, el 14 de febrero de 1911, Madero regresa para ponerse en movimiento y estableció su cuartel en Guadalupe, Chihuahua. El 1 de marzo llegó a San Buenaventura, Chihuahua, y ahí lo esperaban cerca de 300 hombres que habían ocupado los pueblos anteriores. El 14 de marzo se trasladó a Galeana, ciudad para planear el ascenso más importante a Casas Grandes. La batalla fue muy dura y empezó muy temprano. Las fuerzas de Madero revolucionarias fueron casi derrotadas. Entonces, el 22 de abril de 1911, Madero y sus tropas establecieron su cuartel general cerca de Río Bravo para atacar Ciudad Juárez. El 8 de mayo, por primera vez, se inician los ataques. Desobedeciendo las órdenes de Madero, Villa y Orozco incrementaron el ataque por el sur y el oeste de Ciudad Juárez. Una mayoría de los rebeldes se vio sumado en el ataque y entonces empiezan a avanzar hacia la ciudad, improvisar las trincheras construidas, obligando a los federales a responder horando paredes y su tremenda lucha cuerpo a cuerpo. Los combates se extendieron hasta el día siguiente, 9 de abril. Finalmente, Madero autoriza a sus hombres a lanzarle al ataque. Orozco y Villa toman finalmente la ciudad de Juárez el 10 de mayo. La caída de Ciudad Juárez significa el triunfo de la revolución maderista. El 21 de mayo de 1911 se firman los tratados de Ciudad Juárez, en el que pone fin al movimiento. En este tratado se acuerda la renuncia del presidente Díaz y el presidente Ramón Corral y el internato de Francisco de la Barra, que convoca nuevas elecciones y el desarme de las tropas revolucionarias. Eso es todo para el tema. ¿Por qué? Bueno, eso fue todo en el video. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos la próxima. No mames, si no es ¿Ya? Bueno, retomando el tema que mencionaba mi amiga Andrea Villafranco sobre más. Bueno, no, es que sentí la risa de todos. Es que ¿cómo hablaste, güey? Pues ¿cómo hablé, güey? Hay que salir de abajo. Hola compañeros, somos el grupo 559 de la Escuela Nacional Preparatoria y a continuación les vamos a presentar el trabajo realizado con nuestros compañeros que es Odibel, Brandon, Diego, Mario, Jafet, Perla, Andrea, Brenda y yo sé. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el México prehispánico y... En la época prehispánica, México estaba dividido por Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Te equivocado. En cada región había cierto tipo de tribus o de indígenas que regían en esa zona. Después estaba el güey Totoni, que era como el presidente como el... ¡Cállate! Güey, ¿qué te
Así se dice, güey, Tlatuani. Tlatuani. Entonces ya No le dije quito. nada. Otra vez. No, pero eso no se va a Ah, ya empezó. Ya empezó. Uy, ¿por qué llegar? Con rima, tú, Dodi. Yo. Ah, ya. Es que no me avisa. ¿En los bloopers? ¿Le puedes cortar, por favor? ¿Otra vez? Sí, con el rojo. Entonces decimos muchas Ya gracias. pueden. Ay, con rima. Que cada quien diga una palabra. ¿Otra vez? La Gracias por su Sí, arte. Muchas gracias. Ya sé. Muchas gracias. Bueno, ya.